En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, guardando un momento de silencio y pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, vosotros estáis prevenidos, estad en guardia, para que no os arrastre el error de esos hombres sin principios y perdáis pie. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía,
les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Lo primero que deberíamos aprender escuchando este Evangelio es que Dios ve en el fondo del corazón, es el Todopoderoso y por lo tanto no podemos engañarle. ¿Cuántas veces venimos con excusas? Excusas que, como dice el dicho, son excusas de mal pagador, porque ni nosotros nos las creemos, cuanto menos vamos a engañarle a Dios. No intentes engañar al Señor. Sé honesto, sincero, reconoce con humildad tus miserias y caídas y pídele perdón si te has equivocado. Quizás a los demás puedas engañarles. Ellos no ven más que lo que hay fuera en la epidermis. Quizás a ti te puedas engañar. A base de mentirte una y otra vez logras creerte tus propias mentiras. Pero a Dios no le vas a poder engañar. Él ve en el fondo del corazón y sabe cuáles son tus intenciones. ¿Te has equivocado? Sé humilde, reconoce tus errores, pídele al Señor perdón y con la misericordia de Dios vuelve a empezar. Levántate nuevamente. La segunda gran enseñanza de este Evangelio viene a tratar un tema que está muy de actualidad. El tema de qué relación hay entre el tema o las cosas profanas y las cosas religiosas. Y digo que está de actualidad porque en España, por ejemplo, se ha aprobado la renta mínima vital. Hace unos meses, algunos eclesiásticos sostuvieron que había que aprobar una especie de paga para todas las personas porque era la única manera de ayudar a salir de la pobreza. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? ¿Y qué ha dicho el magisterio de la Iglesia desde Cristo hasta nuestros días? Basándonos en este Evangelio y en otros similares, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia siempre ha interpretado este Evangelio en el sentido de que la realidad religiosa y las realidades profanas no son independientes, pero sí autónomas. Hay una justa autonomía entre lo religioso y lo profano. Hay una justa autonomía entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. De manera que la Iglesia no puede pretender legislar sobre lo profano, ni puede permitir que lo profano legisle sobre lo religioso. Una justa autonomía significa que lo profano tiene que estar iluminado por dos grandes patas o dos grandes realidades. Por una parte, la moral natural, que es común a todos los hombres, tengan o no tengan fe, esa moral natural que todos tenemos inscrita en el corazón. Por ejemplo, toda persona, nazca donde nazca, sabe que tiene que respetar a sus padres. Esto es de sentido común, es moral natural. Toda persona, esté donde esté, sabe que si una cosa no es suya, será de otro. Por lo tanto, no debe cogerla porque es de otro. Esto es algo de pino, de cajón de pino de madera. Es una cosa evidente. Por una parte, la moral natural, que debe iluminar las legislaciones y, por lo tanto, que debe iluminar nuestra sociedad. Y, por otra parte, la moral revelada, es decir, aquella que Dios ha transmitido por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se enfrenta a una sociedad divorcista, como era la suya, y les dice que no es lícito dar acta de repudio al varón o a la mujer, está indicándonos que Dios no quiere que se apruebe el divorcio. Esto ya existía en el mundo en el que Jesús vivía, y Jesús nos dice que no es bueno. Por lo tanto, por una parte, la moral natural que todos tenemos impresa en el corazón, ese mínimo común que
todos podemos conocer, tengamos fe o no. Y la moral revelada, aquella que Dios nos transmite por medio de las Escrituras, tienen que iluminar las legislaciones para que de esa manera lo profano quede iluminado por la voluntad de Dios, que es el creador de todo. Pero hay una justa autonomía. Ni el Papa ni los obispos son quienes para decir si la seguridad social en España tiene que ser así o de otra manera. No les corresponde. Como no les corresponde al poder civil decirle a los sacerdotes cómo tenemos que celebrar. Eso es algo que depende de la autoridad religiosa. Hay una justa autonomía, pero siempre esa autonomía queda iluminada por lo que es la moral natural y la moral revelada. Pidámosle a Dios, por tanto, que nos dé las fuerzas necesarias para dar al César lo que es del César, es decir, para cumplir como ciudadanos con aquellas leyes moralmente legítimas. No digo leyes moralmente aprobadas en el Parlamento, porque el aborto está aprobado en el Parlamento, porque el mal llamado matrimonio homosexual está aprobado en el Parlamento. Son leyes inmorales y los católicos no podemos permitir cumplir esas leyes. El aborto siempre será un delito y por lo tanto a los ojos de Dios una afrenta, un crimen. Por eso tenemos que pedir al Señor que seamos fieles a aquellas leyes que son moralmente justas, pero también que seamos justos con los derechos de Dios, dando a Dios lo que le corresponde a Dios, dando a los hombres lo que le corresponde a los hombres. Justa autonomía, de forma que lo religioso, la moral natural, tanto la natural como la revelada, tienen que iluminar siempre el corazón del hombre. Pidamos al Señor que así sea, para que nuestras legislaciones sean legislaciones que respetan al ser humano, que respetan, por tanto, los derechos de Dios. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, los difuntos, los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos al Señor insistentemente por aquellos que de una u otra manera están socorriendo a las víctimas de esta pandemia, para que el Señor les dé fortaleza en su tarea, en su labor, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces y no mientan a la población, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar,
para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alfonso y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para casa. Alabad, siervos de Dios, aleluya. Alabad el nombre de Dios, aleluya. Bendecid el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. Desde ahora por siglos sin fin, aleluya. Del aurora al ocaso del sol, aleluya. Alabad el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos se eleva el Señor, aleluya. Más alta que el cielo la gloria de Dios, aleluya. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. En la altura se sienta el Señor, aleluya. Y se inclina la tierra y al cielo, aleluya. Y levanta del polvo al humilde, aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Desde ahora por siglos sin fin, aleluya. Del aurora al ocaso del sol, aleluya. Alabad el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos se eleva el Señor, aleluya. Más alta que el cielo la gloria de Dios, aleluya. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. En la altura se sienta el Señor, aleluya. Y se inclina la tierra y al cielo, aleluya. Y levanta del polvo al humilde, aleluya.
Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.